Esto pasó hace 5 años. Regresé a mi pueblo natal por el aniversario de la muerte de mi tío. Tenía 35 años en ese momento. La vida en la ciudad siempre había sido monótona para mí, pero no entiendo por qué no he dejado de pensar en ese día. Tal vez porque lo que ocurrió me persigue hasta hoy. La casa familiar se veía igual. Había decoraciones de luto en las paredes y fotos de mi tío. El aire estaba pesado y el silencio del pueblo atrapaba los recuerdos. Mientras caminaba por las estrechas calles empedradas, recordaba las historias que mi madre me contaba sobre él. Nunca habíamos sido cercanos, pero había algo extraño en su manera de ser. Al llegar, los asistentes ya estaban reunidos. En medio de consuelos y risas forzadas, noté a un viejo compadre de la familia, don Ricardo. Lloraba sin parar, pero lo que me inquietaba era su mirada. Era una mezcla de dolor y miedo. En vez de acercarme, decidí quedarme a un lado, observando. Conforme la velada avanzó, la gente empezó a contar anécdotas sobre mi tío. Algunas eran lejanas, otras perturbadoras. Me hicieron sentir incómodo. Al mirar a don Ricardo, noté que se retorcía en su silla, como si estuviera ocultando más lágrimas de las que realmente derramaba. Mi corazón latía rápido. Tal vez simplemente estaba sobrepensando, pero sentí que su desconsuelo tenía raíces más profundas. La hora se hacía tarde, el ambiente cambió, los murmullos aumentaron. Todos hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia don Ricardo. Algo se sentía extraño. Escuché que mencionaban un antiguo secreto entre él y mi tío. Recordaba que había menciones sobre deudas, pero nunca había prestado atención. Hasta ahora, me acerqué un poco. La curiosidad me podía más que el miedo. ¿Qué secreto?, pregunté. Vi a don Ricardo paralizarse por un instante. Sus ojos mostraron angustia, como si estuviera atrapado entre recordar y olvidar. No estaba seguro de qué esperaba. Su respuesta fue un balbuceo vacío. Casi al final de la noche, mientras una tormenta comenzaba a desatarse afuera, las luces parpadearon. De repente, don Ricardo se levantó de su silla, dejando caer un objeto pequeño y brillante al suelo. Era un medallón. Mi corazón se detuvo. Lo había visto antes. Era de mi tío. Don Ricardo me miró a los ojos y en ese instante me di cuenta de que algo perturbador acechaba en el aire. ¿Por qué hoy, Javier?, preguntó. Me di la vuelta y para mi horror, la casa estaba vacía. Una sensación helada me recorrió el cuerpo. Las risas habían desaparecido y, en su lugar, una sombra parecía ocultarse detrás de las paredes. Miré a mi alrededor, buscando respuestas, pero solo encontré silencio. Llamé por los nombres de los asistentes, pero no obtuve respuesta. Estaba solo en la oscuridad, con un secreto que se sentía más pesado que nunca. Capítulo 2. El eco de los secretos. Escuché un ruido sordo detrás de mí, como si algo se arrastrara por el suelo. Me di la vuelta, pero la oscuridad lo envolvía todo, y mi corazón palpitaba con la ansiedad de lo desconocido. El silencio era abrumador, y las sombras se alzaban más altas de lo que recordaba. Intenté calmarme, pero no podía ignorar la urgencia que se expandía en mi pecho. Con un paso inseguro, avancé hacia el lugar donde había estado don Ricardo. El medallón brillaba débilmente en los restos de luz que se filtraban por una ventana. Al agacharme, lo recogí con un temblor de manos. Era frío, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para ser encontrado. Con un nudo en la garganta, lo inspeccioné más de cerca. Tenía un grabado en la parte posterior, un símbolo que no reconocía. De repente, pensé en algo que mi madre me había contado sobre un viejo pacto familiar. Era un secreto que había sido entregado a los hombres de la familia, una especie de prueba. Mi tío lo había mencionado en varias ocasiones, siempre con una mezcla de tristeza y orgullo. Ahora me preguntaba qué significaba el medallón en ese contexto. Mi mente seguía girando en torno a la figura de don Ricardo. Su desconcierto,
su llanto. Todo parecía tener un peso mayor. Decidí que debía encontrarlo. Necesitaba respuestas. Salí de la casa y la tormenta ya había comenzado a golpear las calles. La lluvia caía visiblemente, acompañada de truenos que resonaban por todo el pueblo. Mientras caminaba, intenté recordar dónde podría haber ido. Al final, decidí dirigirme a la taberna local. Era el lugar donde mi tío solía reunirse con sus amigos. Tal vez don Ricardo estuviera allí, hablando con otros sobre lo que había pasado. Al entrar, el ambiente era sombrío y la mayoría de los clientes murmuraban entre ellos como si una nube de misterio envolviera el lugar. Busqué entre las mesas y, para mi sorpresa, allí estaba don Ricardo, sentado en una esquina. Su rostro había perdido el color y sus manos estaban temblando. Me acerqué lentamente. Al verme, levantó la vista pero no sonrió. Su expresión estaba llena de confusión y miedo. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Necesito saber más sobre mi tío y el secreto que compartiste», respondí, intentando no dejar que el pánico se apoderara de mí. Vi el medallón. «¿Qué significa?». Don Ricardo palideció. «No deberías haberlo tocado», murmuró. «No entiendes lo que eso implica. Este es un mal que lleva años rondando a tu familia». Su mirada se tornó urgente. «Es por eso que nadie está aquí. Tu tío, él pagó un precio». Una sensación de frío recorrió mi espalda. «¿Qué precio?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Lo que tu tío hizo nunca debió ser revelado. Ahora está en peligro, y también tú», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «No hay forma de escapar de lo que viene». Una explosión de truenos sacudió el aire, y se sintió como si la tierra misma temblara. En ese momento, vi una figura oscura en la puerta de la taberna. Era una sombra, pero había algo familiar en ella. Sentí un escalofrío que me atravesó. «¿Quién está allí?», pregunté en voz baja sin apartar la vista de la figura. Don Ricardo ya no estaba a mi lado. Se había ido. Solo quedaba el eco de sus palabras y la oscura amenaza en la puerta. Mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Necesitaba enfrentar lo que sea que estuviera acechando. La verdad debía salir a la luz. Capítulo 3. Sombras del pasado. No podía apartar la vista de aquella figura oscura en la puerta. La tormenta afuera se intensificó y las luces de la taberna titilaban, proyectando danzas frenéticas de sombras. La figura se acercó un paso, justo cuando un rayo iluminaba el espacio, revelando un rostro conocido. Era Juan, un viejo amigo de mi tío. La mirada que me lanzó estaba cargada de preocupación, pero también de algo más. «Javier», exclamó, su voz mezclándose con el estruendo del trueno. Avancé hacia él, sintiendo cómo el ambiente se hacía más tenso a cada paso. «¿Has estado aquí todo este tiempo? Necesito hablar contigo sobre mi tío y lo que ha pasado». Juan movió la cabeza negativamente. «No es seguro. Debes salir de aquí», dijo, mirando nerviosamente hacia atrás, como si esperara que alguien entrara persiguiéndonos. «Lo que sabes es solo la punta del iceberg». Sentí un nudo en mi estómago. «Pero no entiendo. Don Ricardo me había dicho que mi tío había pagado un precio». «¿Qué precio? ¿Qué estaba ocultando?». La expresión en el rostro de Juan se tornó sombría. «No es el momento ni el lugar para hablar de esto. Debemos ir a otro lado». Entonces, como si las paredes mismas escucharan, se inclinó hacia mí y susurró. «Mi familia también ha estado involucrada. Hay cosas que no comprendes, Javier. Nos han estado vigilando». Un frío gelado recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta cerrándose de golpe resonó como un disparo. Miré hacia atrás y vi a varios hombres vestidos de negro, que entraban al lugar con miradas amenazadoras. El murmullo de los clientes se desvaneció en un silencio abrumador.
Vámonos, ordenó Juan, tirando de mi brazo. Corrí tras él mientras nos abríamos camino a través de la taberna, tratando de evadir a quienes parecían haber llegado en busca de respuestas. Al salir a la calle, la lluvia nos golpeó como una cortadura de cuchillos. Manejé mi mente, buscando un lugar seguro donde escondernos. ¿Dónde vamos?, pregunté, mi voz casi ahogada por el viento. Tenía un lugar en mente, pero lo hemos utilizado para discutir cosas delicadas, dijo Juan, mientras nos apresurábamos hacia un callejón. Es mejor que te lo explique allí. Con la adrenalina corriendo en mis venas, seguía Juan entre la lluvia y la oscuridad. Mi corazón palpitaba con un miedo indescriptible, pero también había un atisbo de curiosidad. Los secretos de mi familia estaban saliendo a la luz, y no iba a huir de ellos. Unos minutos más tarde, llegamos a un pequeño cobertizo en el vecindario trasero de la taberna. Juan empujó la puerta y entramos rápidamente. Dentro, la luz de una lámpara tenue nos reveló un espacio desordenado, lleno de viejos libros y documentos esparcidos. «Escucha, Javier», dijo Juan cerrando la puerta tras nosotros. «Te lo he ocultado todo este tiempo, pero ya no puedo. La historia de tu familia no es solo un viejo cuento. Hay una razón por la que el medallón está contigo, y tienes que conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde». Miré a Juan, buscando ese hilo de sinceridad que necesitaba. Había demasiado en juego. Sin embargo, sentí que el aire se volvía más pesado, como si una sombra se alzara justo detrás de nosotros, lista para devorarnos. Entonces, un sonido sutil, como el roce de pasos, llegó desde el exterior del cobertizo. Alguien más nos estaba buscando. Sentí mi pecho tensarse. La verdad estaba a punto de desvelarse, pero ¿a qué costo? Capítulo 4. El velorio de mi tío. Hace 5 años y el compadre que lloró mientras ocultaba algo. La oscuridad del cobertizo era casi palpable, y el sonido de aquellos pasos se hacía cada vez más claro. El rostro de Juan estaba sereno, pero podía notar una tensión apenas disimulada en sus manos. ¿Quién estaba afuera? ¿Y qué sabían de nosotros? La curiosidad me mataba, pero el miedo me advirtió que había que actuar con cautela. ¿Quiénes son?, pregunté en un susurro, manteniendo la voz lo más baja posible. La respuesta de Juan no llegó de inmediato, como si sopesara sus palabras. «No lo sé, pero no han de ser amigos», respondió finalmente, sus ojos fija en la puerta. «Debemos esperar un momento y luego salir. No podemos quedarnos aquí. Si les da por entrar, estamos perdidos». Asentí, sintiendo que el tiempo se estiraba. Cada segundo se sentía eterno, como si el mundo afuera estuviera en suspenso. Pensé en todos aquellos momentos en el velorio de mi tío. La tristeza, las lágrimas, las miradas furtivas. Había algo inquietante en cómo algunos de los compadres de mi tío, aquellos a los que había llamado amigos, parecían ocultar secretos bajo su aparente dolor. Recorrí mentalmente ese día. El salón de la casa, el ataúd, la tristeza en el aire. Recordaba a aquel compadre que lloraba desde el rincón, su rostro un torrente de emociones. Él sabe algo. Había pensado en ese momento, pero no me pude atrever a cuestionarlo. Ahora, ese pensamiento regresaba como un eco que resonaba en mi mente. Las pisadas en el exterior se detuvieron por un instante. La silenciosa tensión se apoderó de nosotros. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, el sonido de un golpe sordo contra la puerta resonó, y el corazón se me detuvo. «Sal, no hay nadie aquí, lo sabemos todo». Una voz profunda y amenazadora salió del otro lado. Mi primera reacción fue la de querer esconderme, como si pudiera fundirme con las sombras del cobertizo. Pero la voz producía una mezcla de terror y adrenalina que me empujó a seguir adelante. «No podemos quedarnos aquí», susurré. Juan asintió, su determinación parecida a la mía. «Vamos, si no podemos salir por la puerta, tal vez haya otra manera», sugirió Juan.
Se dirigió hacia una ventana en la parte trasera del cobertizo, que apenas era un marco. Comencé a seguirlo cuando, de repente, la puerta se abrió de par en par, y la figura de un hombre apareció en el umbral. «Ahí están», gritó, y varios hombres más empujaron al primero, ocupando la entrada. Mi corazón se disparó, y una ola de desesperación invadió mi mente. «¡Corre!», grité. Juan ya estaba moviéndose, empujando la ventana hacia afuera. Lo seguí, sin mirar atrás. El viento y la lluvia nos dieron la bienvenida al aire frío de la noche. Caímos en un callejón oscuro, cubiertos de barro. Las sombras de los hombres se movían rápidamente en la taberna, pero ya estábamos fuera. No había tiempo para pensar. La certeza de que nos estaban persiguiendo ardía en mi pecho. «Por aquí», dijo Juan, señalando por entre los edificios. Corrimos, nuestros pasos resonando en la tierra empapada. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Mientras corríamos, me quedó claro que mi vida, la vida que conocía, se había desmoronado. La historia de mi familia, el medallón que llevaba en el cuello y el oscuro pasado de mi tío estaban a punto de revelarse. ¿Pero podría soportar la verdad? ¿Y qué sería de mí si no lograba escapar de la sombra que ahora nos persigue? Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podía dar marcha atrás. Había que descubrirlo todo, aunque pudiera ser devastador. Nos lanzamos hacia la oscuridad, preparados para enfrentar lo que viniera, sin saber que en el próximo giro de la esquina encontraríamos respuestas que cambiarían para siempre el rumbo de nuestras vidas. Capítulo 5. La caverna de los secretos y la revelación del comadre. Corrimos entre los edificios, con la lluvia azotando nuestras caras. El sonido de pasos fuertes resonaba detrás de nosotros. Necesitábamos alejarnos lo más posible. Cada vez que miraba atrás, temía ver a esos hombres cerca. La oscuridad se sentía densa, pero el miedo nos empujaba. «Por aquí. Esta calle nos llevará a un viejo taller», gritó Juan, desviándose hacia una calle más angosta. Yo lo seguí sin cuestionar. Mi corazón latía fuertemente, no solo por el esfuerzo de correr, sino por la adrenalina que empujaba a mi cuerpo. La calle parecía vacía y abandonada. Al llegar a un rincón, Juan se detuvo y se asomó. «Creo que los hemos perdido», dijo, tomando aliento. Pero esa tranquilidad duró poco. Un ruido sordo, como un golpe en un contenedor de metal, nos hizo saltar. Los hombres estaban más cerca de lo que pensábamos. «Vamos, no podemos quedarnos aquí», le respondí, todavía con la respiración entrecortada. Corrimos nuevamente, esta vez hacia un edificio viejo que parecía un taller de carpintería. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta estaba entreabierta, como si nos estuviera esperando. Entramos a la penumbra. Con cuidado, cerré la puerta tras nosotros. Dentro, el aire estaba pesado, pero al menos unos tablones de madera nos ocultaban. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mirando a mi alrededor. «Tal vez podamos esconder algo aquí mientras buscamos una salida», dijo Juan, pero su expresión era de preocupación. Pronto descubrí por qué. Una sombra se proyectó más allá de la puerta. Los hombres estaban afuera, buscando. «Sabemos que están aquí», dijo una voz conocida. Era la misma del hombre que nos había llamado en el cobertizo. «No se escondan. Solo queremos hablar». Mis sentidos estaban en alerta. Esa no parecía una buena señal. La tensión me oprimía el pecho, y las palabras de Juan resonaron en mi mente. «No son amigos. Voy a mirar», susurró Juan, alzando un tablón de madera para asomarse. Un momento después, regresó, su rostro pálido. «Son gente del pueblo, el compadre que lloraba en el velorio. Dicen saber que el medallón que llevas sabe algo sobre tu tío». Esa declaración golpeó como un trueno. Mi medallón siempre había sido solo una joya familiar, pero ahora parecía tener un peso mucho mayor. «¿Qué saben ellos?»,
Pregunté, nervioso. No estoy seguro, pero no puedo dejar que se lo quiten. Eso podría significar el fin para nosotros. En ese instante, la verdad se convirtió en una espina clavada en mi mente. ¿Qué secretos podía guardar? ¿Y por qué lo querían? Antes de que pudiera formular más preguntas, escuchamos un fuerte golpe en la puerta del taller. «Entren. Sabemos que están aquí», gritaron de nuevo. «No vamos a salir», dije en voz baja, sintiendo la solución a mis problemas tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. La ventana detrás de nosotros todavía estaba abierta. «Juan, tenemos que usar la ventana». «Está bien», respondió él, moviéndose hacia la abertura. «Pero hay algo que tengo que decirte antes». El tiempo pareció detenerse en ese momento. Por un breve instante, me pregunté si realmente estaba listo para escuchar lo que Juan tenía que revelar. Pero entonces, otro golpe resonó, y la realidad volvió como un balde de agua fría. «¡Rápido!», le grité. Saltamos por la ventana. La lluvia caía aún más fuerte, pero no había tiempo para lamentaciones. Mientras corríamos por las calles resbaladizas, supe que iba a ser una noche larga. Sin embargo, la llegada de la verdad podría aguardar en cada esquina oscura, y solo me preguntaba si esa verdad me haría más fuerte o me haría quebrar por completo. Capítulo 6. El velorio de mi tío. Hace 5 años y el compadre que lloró mientras ocultaba algo. Corrimos sin rumbo, apiñándonos entre las sombras de los edificios. La lluvia nos empapaba, pero apenas la sentía. Adrenalina y miedo chorreaban por mis venas. Juan me llevaba hacia adelante, pero no había un destino claro. Lo único que importaba era escapar. «¿A dónde vamos?», le pregunté, intentando encontrar aliento mientras pisábamos charcos profundos. «A un lugar seguro», respondió, pero su voz sonaba insegura. Tal vez él tampoco sabía cómo iba a terminar esto. La calle daba paso a un callejón angosto. Finalmente, Juan se detuvo, asomándose cautelosamente. «Parece que no nos han visto. Necesitamos pensar en un plan», dijo, aunque su rostro seguía pálido. Dentinándose entre risas nerviosas, intenté tranquilizarme. «¿Qué demonios sabrán esos hombres sobre el medallón?», murmuré. La imagen de mi tío, su funeral y el compadre que lloraba volvían a través de mi mente. Insisto en que debemos averiguar qué saben. La idea de enfrentar a esos hombres me llenaba de un temor palpable, pero también un impulso. Entonces me detuve a pensar. Tal vez el compadre pueda ayudarnos. Él quiere que sepamos la verdad, ¿no? ¿Con el riesgo de que nos atrapen? Eso es muy peligroso, dijo Juan sacudiendo la cabeza. Aún así, tengo que conocer más sobre ese medallón. Mis dedos tocaron automáticamente la joya fría alrededor de mi cuello. Cada vez que la tocaba, sentía una corriente de misterio y temor. No puedo huir de esto. Necesito entender. Con una firme resolución, tomé una decisión. Volvamos al pueblo. Necesitamos plantear las cosas mientras aún tengamos ventaja. ¿Estás loco? Ellos son peligrosos, replicó Juan, visiblemente agitado. Pero en mi pecho, una chispa de vida despertó, al igual que un instinto que me decía que era el momento de aferrarnos a las piezas sueltas de nuestra historia. Salí del callejón, arrastrando a Juan tras de mí. Corrimos en dirección al corazón del pueblo, donde tantas memorias se entrelazaban con los secretos. Desde la distancia, el cobertizo de mi tío se alzaba como una sombra. El lugar se sentía vacío a pesar de ser una fuente de recuerdos. «¿Qué tal si no hay nadie?», preguntó Juan, su voz llena de duda. «Deben estar aún allí, lo siento», respondí, sintiendo una oleada de inseguridad. El medallón parecía estar deseando que su historia se revelara. Cuando llegamos, observamos las luces tenues que aún parpadeaban dentro del cobertizo. «¿Te parece que podemos entrar?», dijo Juan, escrutando el lugar con desconfianza. Decidí que la única manera de avanzar era enfrentarnos a esa verdad.
Sabía que podía traer más preguntas de las respuestas que deseábamos, pero ya no había vuelta atrás. «Vamos», le dije, empujando la puerta de manera que chirriara bajo el viento. Dentro, los recuerdos de aquel velorio hace 5 años empezaron a inundarme. La tristeza de la gente, el llanto del compadre que parecía querer llevar su carga en silencio. En ese instante lo vi. El compadre estaba ahí, de pie, en la misma esquina. Su rostro mostraba la misma tristeza de antes, pero sus ojos, ahora, brillaban con una intensidad extraña. Me miró directamente y supe que él sabía más de lo que aparentaba. «Me alegra que hayan vuelto», dijo, su tono grave resonando en el silencio del cobertizo. «Tenemos que hablar. Hay cosas que no saben». «¿Sobre mi tío? ¿Sobre el medallón?», pregunté, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Él asintió lentamente. «Lo que ocultan es más oscuro de lo que imaginas». Antes que pudiera preguntar más, escuché pasos afuera. Eran ellos, y esta vez no estábamos solos. La noche prometía más que respuestas, ofrecía un enfrentamiento. Capítulo 7. La revelación y el enfrentamiento. El compadre dio un paso adelante, su sombra alargada bailando en la luz tenue. «No hay tiempo. Ellos vienen, y si nos encuentran aquí...». Su voz se desvaneció, y su expresión reflejó el mismo miedo que sentía en mi pecho. Las pisadas se acercaban. Sentí el sudor deslizarse por mi frente y la presión del medallón contra mi piel. «¿Qué hacemos?», pregunté, buscando respuestas en sus ojos. «Escóndanse ahora», ordenó, señalando una puerta en la parte trasera del cobertizo. Sin pensarlo, Juan y yo nos movimos, arrastrándonos hacia la oscuridad. Cada paso era como un eco en el silencio, y mi corazón palpitaba con fuerza. Nos metimos en un pequeño cuarto lleno de cajas y polvo. La respiración de Juan era rápida y entrecortada, y yo trataba de calmarlo, aunque el miedo también me consumía. «¿Qué crees que quieren de nosotros?», susurró, tan asustado como yo. «No lo sé», respondí, «pero necesitan el medallón, siento que lo quieren». «¿Pero por qué?». «No lo sé», insistí, apretando el medallón con mis dedos. «Pero siento que tiene algo importante, algo que conecta con mi tío y con el compadre». Las voces afuera se volvieron más claras. «¿Estás seguro de que los vieron entrar aquí?», preguntó uno de ellos. El sonido me hizo estremecer. «No hay manera de que se escapen», respondió una voz fría y autoritaria. «Revisen cada rincón». Un escalofrío me atravesó. Sentía que el tiempo se acortaba. «Necesitamos salir. Si encuentran el medallón podría ser peor», susurró Juan, pero no tenía idea de lo que enfrentábamos. De pronto, escuchamos un ruido detrás de la puerta del cobertizo. La voz del compadre resonó. «Atrás, aquí no hay nadie». «¿Qué está haciendo?», murmuré. «No puede llamar la atención». «¡Cállate!», me reprendió Juan. Sus ojos miraban desesperados. Quería gritar, pero el compadre estaba jugando su último recurso, cubriendo nuestras espaldas. Fue entonces que escuché el golpe rítmico de pasos en el suelo. Con cada sonido, mi ansiedad crecía. La puerta del cobertizo se abrió de golpe, y la luz iluminó la pequeña habitación en la que estábamos escondidos. «¡Síganme!», gritó el compadre, saltando hacia los hombres que habían entrado. Fue una distracción brillante. Sintiendo que no podía quedarme atrás, salí corriendo, justo cuando la confusión estalló en el aire. Me lancé al lado del compadre mientras él forcejeaba con uno de los hombres. Juan lo siguió, con su rostro enrojecido por el terror. Mi mente solo podía pensar en escapar, pero cada paso me llevaba a un camino peligroso. «¡Sujétenlo!», gritó uno de los atacantes, mientras el compadre se debatía con fuerza. Me di cuenta de que tenía que hacer algo, pero el pánico me nublaba. Fue entonces cuando el compadre me miró y gritó: «¡El medallón! ¡Muéstralo!».
En un instante de claridad hice lo que me pidió. Levanté el medallón, dejándolo brillar bajo la luz. La reacción fue instantánea. Los hombres se detuvieron y su mirada se centró en la joya. Una mezcla de temor y codicia se apoderó de ellos. «Eso es lo que queremos», dijo uno, su voz temblando de emoción. Me di cuenta de que ahora eso era lo único que podía salvarnos. Pero también comprendí algo más. El medallón no solo era una joya, era el centro de este terror. Con los hombres distraídos, corrimos hacia la salida, pero sentí que algo nos seguía. Una sombra en el fondo. ¿Los hombres, o algo mucho más oscuro que se había desatado debido a nuestra búsqueda? La respuesta me paralizó. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, supe que la lucha por la verdad apenas comenzaba. Capítulo 8. La huida y la oscuridad. Corrí. Mis piernas parecían tener vida propia, llevándome hacia la salida del cobertizo. Juan me seguía de cerca, su respiración entrecortada, resonando en mis oídos. El compadre luchaba, pero podía ver que su fuerza se desvanecía. La sombra de los hombres acechaba. No sabíamos cuánto tiempo tendríamos antes de que decidieran atacarnos de nuevo. «Adelante», grité, empujando a Juan hacia el exterior. La luz del atardecer nos golpeó, una mezcla de claridad y confusión. Pero el compadre no estaba a nuestro lado. Una parte de mí quería regresar, pero sabía que no había tiempo. Teníamos que escapar. Nos lanzamos al bosque cercano, una maraña de árboles y sombras que parecía tragarnos. Cada paso crujía sobre hojas secas, y la adrenalina me mantenía alerta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, mirando hacia atrás, como si sospechara que algo lo estaba siguiendo. «No lo sé», respondí, sintiendo el peso del medallón colgando de mi cuello. «Pero tenemos que escondernos. Necesitamos un plan». Buscamos refugio entre los árboles, escondiéndonos detrás de un tronco caído. Estaba oscuro y aún podía escuchar los ecos de las voces de los hombres que nos perseguían. «No puede estar lejos. Cuando lo encontremos, el medallón será nuestro». Una voz resonó en la distancia. Mi estómago se revolvió. Tenían un objetivo claro. Mientras me agachaba, recordé lo que había dicho el compadre. El medallón tiene historia. No es solo un objeto. ¿Qué historia podía ser tan poderosa? La pregunta retumbaba en mi mente mientras miraba a Juan, sus ojos llenos de miedo. Si lo encuentran, no solo somos nosotros los que corremos peligro, puede que atraiga algo peor. ¿Qué significa eso?, Juan murmuró inquieto. «No lo sé», admití, sintiendo que el pánico comenzaba de nuevo. Teníamos que movernos. «Sigamos hacia el río. Allí podría haber un lugar donde escondernos mejor». Conteniendo la respiración, me levanté y comenzamos a correr hacia el río. La frágil luz del día se desvanecía rápidamente y el sonido del agua se hacía más fuerte. Pero también sentía que algo más se acercaba. Era como si el aire se enfriara. Llegamos a la orilla. «¿Qué ahora?», preguntó Juan, sucumbiendo al agotamiento y a la desesperación. «Nos escondemos bajo el muelle», le dije, señalando la estructura de madera desgastada que se asomaba al agua oscura. «Si nos quedamos quietos, tal vez no nos encuentren». Bajo el muelle, el espacio era reducido y húmedo, pero nos mantuvo a salvo de la vista, al menos por ahora. Me recargué contra una de las vigas, intentando controlar mi respiración. «¿Crees que el compadre estará bien?», preguntó Juan, una preocupante nota de incertidumbre en su voz. «Espero que sí», respondí, aunque la verdad era que estaba tan preocupado por él como por nosotros. ¿Qué pasaría si no lograba escapar de aquellos hombres? De repente, la eventualidad que temía se hizo realidad. Las sombras de los hombres se acercaban al río. Podía escucharlos hablar entre ellos. «El medallón debe estar cerca. Vamos a revisarlo todo». Mis ojos se encontraron con los de Juan. El miedo era palpable, un chillido apagado que casi se formó en nuestros labios. Allí,
Contra el frío del agua, sentí que era el momento para tomar una decisión. ¿Deberíamos salir y arriesgarnos a ser capturados o mantenernos escondidos a la espera de una oportunidad? Entonces, una de las figuras se acercó al borde del muelle, apuntando hacia abajo. Los vi. Están aquí. El tiempo se detuvo. Mi corazón se detuvo. Sabía que teníamos que actuar rápido y eso era solo el comienzo de algo que podría ser mucho peor. Capítulo 9. La apuñalada de la verdad. Fue un instante, pero se sintió eterno. La voz del hombre resonó, y el eco reverberó en mi mente. Los vi, están aquí. El pánico tomó las riendas, y sabía que no había más tiempo para pensar. ¡Corre!, le grité a Juan, y sin esperar su respuesta, salí del refugio. La sombra sobre el muelle me lanzó un grito helado, pero no podía detenerme. Las pisadas de Juan resonaban justo detrás de mí mientras corríamos a lo largo de la orilla del río. El agua rugía, intentando ahogar mis pensamientos, pero el peligro se cernía a solo unos pasos tras de nosotros. Nos lanzamos entre los árboles, un túnel oscuro que prometía escapar del alcance de aquellos hombres. ¿Hacia dónde?, preguntó Juan jadeando, con los ojos desorbitados por el terror. Busca un lugar para escabullirnos, grité, buscando frenéticamente un resquicio en el paisaje que nos ocultara. Solo necesitábamos unos momentos, un par de segundos para pensar. Finalmente, encontramos un viejo tronco hueco en el bosque. Era la única opción. No teníamos tiempo para sopesar. Nos deslizamos dentro, lo más silenciosamente posible. La penumbra nos envolvió, y los sonidos del bosque fueron reemplazados por el tamborileo de mi corazón. A través de una rendija, vi a los hombres. Eran 5. Su aspecto era amenazante, con rostros endurecidos y miradas decididas. «No pueden estar lejos», dijo uno, mientras el otro movía un objeto en su mano, revelando un destello de metal. Era el medallón. «Lo tenemos que encontrar antes de que huya», comentó otro, con un tono que me heló la sangre. Miré a Juan. Su expresión era una mezcla de horror y determinación. En ese momento, comprendí que no podíamos seguir huyendo. Teníamos que detenerlos, aunque conociendo el peligro que eso implicaba. «Juan», dije en un susurro, «hay que hacer algo. No podemos dejar que tomen el medallón». «¿Qué propones?». La voz de Juan temblaba, pero había un atisbo de resolutiva en sus ojos. «Distracción. Crearemos un ruido para desviar su atención. Tal vez eso nos dé una oportunidad». Mi mente trabajaba a 1000 por hora. La idea de enfrentar a esos hombres llenaba mi ser de una mezcla de terror y energía. Juan asintió. ¿Y luego? Luego recuperamos el medallón. Nos deslizamos hacia la salida del tronco, preparando nuestra distracción. «Voy a lanzar una piedra hacia las rocas», dije, señalando un lugar al otro lado de los hombres. «Cuando se den la vuelta, corremos». Juan respiró hondo y se puso en posición. Sus ojos brillaron por un momento. Su mirada se había transformado de temor a resolución. Y entonces, con toda la fuerza que pude reunir, lancé la piedra a la distancia. El sonido resonó, y como esperaba, las cabezas de los hombres se giraron rápidamente hacia el ruido. «Ahora», grité, y salimos corriendo como si el mismo diablo nos persiguiera. El aire frío me golpeó en la cara mientras nos dirigíamos hacia la dirección opuesta. Sin mirar atrás, confiaba en que el ruido cumpliría su cometido. Alcanzamos un claro donde la oscuridad se hacía más profunda. «¿Dónde está el medallón?», demandó Juan, con voz entrecortada. «¿Cómo planeamos volver a conseguirlo?». «Lo tomaré», respondí con decisión, pero la inseguridad se arremolinó en mi estómago. Solo debo pensar dónde podría estar. Sin embargo, cuando giré para buscar un rastro de los hombres, noté una figura oscura emergiendo detrás de un árbol cercano.
Antes de que pudiera reaccionar, un silencio abrumador siguió a su llegada. Era el compadre. Pero su rostro no mostraba alivio, sino pánico. «Vienen», exclamó su voz tensa. «Tienen a alguien más. Debemos irnos ahora». «¿A quién tienen?», pregunté, el terror floreciendo nuevamente en mi pecho. «A la abuela». Su respuesta fue un golpe, y el mundo se detuvo por un instante. La verdad se apuñaló en mi corazón como el frío acero. Justo cuando todo empezó a cobrar sentido, oímos voces cada vez más cercanas. Era el momento de actuar, pero la nueva amenaza nos acechaba desde las sombras, y no estábamos listos para lo que iba a suceder. Capítulo final. El eco de lo desconocido. El aire se volvió pesado a medida que el compadre compartía la revelación. Mis pensamientos estaban en contra de la realidad que enfrentaba. La abuela. No podía ser. ¿Cómo había terminado involucrada en todo esto? Breves recuerdos de ella, su calidez y la luz que brindaba, se transformaron en dudas y temores. «Tenemos que ayudarla», dije, mi voz oscura por la presión del momento. Juan y el compadre asintieron, aunque el miedo era palpable. Nuestros rostros estaban marcados por la angustia de lo desconocido. El compadre miró hacia el bosque, como si esperara sentirse observado. «No podemos perder tiempo, ellos están cerca». Nos movimos rápido. La necesidad de salvar a la abuela superaba el terror que sentía. Corrimos entre los árboles, impulsados por un instinto primario que empujaba a nuestro interior. Mis pensamientos estaban en su voz, en las historias que solía contar. No podía dejar que eso terminara así. Los ecos de las voces se acercaban, resonando contra los árboles. «No pueden estar lejos», decía uno de los hombres. ¿Estaban hablando de nosotros o de la abuela? La incertidumbre alimentaba mi ansiedad. Finalmente, llegamos a un claro donde se elevaba un viejo altar, cubierto de hiedra. Al ver el lugar, la memoria de los secretos familiares me atravesó. «Aquí», susurré. «Debemos buscar aquí». A pesar del golpe de adrenalina, el lugar parecía destinado a ser un punto de encuentro en la oscuridad. Al acercarnos, vi a las figuras en la distancia. Eran 5 hombres, algunos de ellos con el rostro conocido. En el centro, la figura de la abuela, rodeada y vulnerable. «Deténganse», grité con toda la fuerza que pude reunir, sintiendo que incluso el aire temblaba por la energía de mi voz. Los hombres se giraron, sorprendidos por nuestra llegada. La astucia y la determinación nos infundieron fuerza. «Lárguense de aquí», uno de ellos gritó, su mirada llena de peligro. «Déjenla ir», respondí, levantando el medallón que aún colgaba de mi cuello. La luz de las estrellas se reflejó en él, provocando que los hombres parpadearan ante la luz inesperada. Era el momento. «Si lo que buscan es el medallón, está aquí, pero no se lo llevarán sin luchar», añadí, intentando no mostrar la debilidad que sentía en mi voz. Las miradas de los hombres se intensificaron. «No sabemos si lo que tienes es suficiente. Lo que han comenzado debe terminar aquí», dijo uno de ellos. Sus ojos mostraban una mezcla de temor y avaricia. «¿Qué han comenzado?», pregunté, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. La abuela miró a mis ojos, una chispa de esperanza brillando en su mirada. «Los secretos entre nuestras familias», respondió el compadre, su voz tensa. «No siempre fueron solo cuentos. Hay algo más que debe ser revelado». La atmósfera se tornó electrizante. Sabía que tuvimos que tomar una decisión. Los hombres comenzaron a avanzar, pero entre ellos se sentía un aire de confusión. Quizá no comprendían hasta dónde habíamos llegado, uniendo nuestras fuerzas en esta búsqueda de respuestas. «No hay necesidad de violencia», dijo Juan. «Hablemos. La verdad puede ser liberadora. Nadie más necesita salir lastimado».
Una de las figuras se detuvo y una mezcla de dudas y miedos recorrió su rostro. No podemos arriesgarnos. El medallón tiene poder. De repente noté una sombra asomándose entre los árboles. Mi corazón se detuvo. Era otra figura, pero esta era conocida. Don Ricardo. Su mirada era intensa y profunda, dando la sensación de que había llevado consigo el peso de nuestros sacrificios. «¿Qué es esto?», exclamó uno de los hombres, reconociendo la llegada de don Ricardo. «¿Estás aquí como uno de ellos?». «No, estoy aquí para poner fin a la locura», respondió don Ricardo. Miró a la abuela y continuó. «Este medallón no es solo herencia. Es una llave que abre puertas a verdades que algunos no quieren enfrentar». El eco de sus palabras resonó entre nosotros mientras los hombres comenzaban a mirar a su alrededor, confusos. «¿Y si estamos atrapados en un ciclo eterno?», pregunté, más a mí mismo que a ellos. Las sombras danzaban alrededor, mientras las luces del medallón iluminaban el claro, y la amenaza externa parecía desvanecerse. Finalmente, el momento llegó. Era la elección de todos. Si hay verdad en este medallón, tal vez debamos encontrarla juntos. La fuerza de la conexión entre nosotros comenzó a crecer. La atmósfera se mantuvo tensa, y las miradas se entrelazaban. ¿Cómo terminaría esta historia? La ambigüedad de la situación se sentía como un hilo tenso que podría romperse. «Quiero saber», dijo uno de los hombres acercándose. La valentía se entrelazaba con la desesperación. «Nosotros también debemos saber qué se ha escondido durante tanto tiempo». La mirada de la abuela ardía con una luz antigua y sabia, llena de experiencia. Lo que podría haber sido un desenlace violento se convirtió en el terreno para plantear preguntas. Sin embargo, el futuro seguía incierto. ¿Acaso la vida era tan fácil como cerrar capítulos? Con ese giro, el círculo de vida se volvía a entrelazar. ¿Pero bajo qué premisas? Era un misterio que permanecía allí, en el corazón de cada uno. Nunca supe realmente qué vendría de la historia detrás del medallón. Si era una maldición o un regalo. A menudo pienso en ese encuentro, en la noche desbordante de sombras. Pero el eco de aquellos secretos, así como la ambigüedad de lo que enfrentamos, continúan siendo parte de mí. Así como el viento mueve recuerdos, el medallón todavía cuelga en mi cuello, esperando ser comprendido. Lo que perduró fue el eco de lo desconocido, una búsqueda que podría durar toda la vida.